Entonces, otro concepto importante o más bien el primer concepto importante que vamos a ver del enfoque analítico o el enfoque de Euler-Lagrange es el concepto de coordenadas generalizadas. ¿Sí? Eh, las llamadas coordenadas, ¿no? Cuando vemos por primera vez o son introducidas en la secundaria o en algún curso inicial, eh, esto que le vamos a llamar coordenadas, ¿no? Parte justamente de la idea de Descartes, que fue el primero que ideó este sistema, ¿no? La historia, eh, y son coordenadas que normalmente se les llaman X, Y, Z, ¿no? De hecho aquí estaría al revés, es X, Y y Z. Ajá. Y la posición de una masa, ¿no? La podemos representar en este coordenada, en este marco o en estas coordenadas, ¿no? Como x1, y1, x1, y1 y z1, ¿no? Esta es una masa que está en el espacio. Eh, y esta posición es sumamente importante para el caso vectorial porque, como les comentaba, todo está relacionado en la parte geométrica, ¿no? Y toda la parte geométrica está remitida o anclada en el eje, en el plano cartesiano, ¿no? X, Y, Z. Entonces todas las relaciones, todas las distancias se miden con respecto a estos ejes coordenados. Sin embargo, en el caso energético, en el caso de Euler-Lagrange, es posible seleccionar otros parámetros cualesquiera que sea, que nos den la posición, ¿no? Aunque no sea respecto al mismo eje coordenado, o al eje coordenado clásico, este que está aquí. Entonces por eso se le llama coordenadas generalizadas, porque generaliza el concepto de coordenadas y pueden ser otras que no necesariamente son X, Y, Z. Pueden ser X, Y, Z, pero pueden ser otras además. Entonces, para representar mejor la idea, puse este sistema que está aquí, que simplemente lo que queremos es representar la posición, ¿no? De esta masa, ¿no? En las coordenadas cartesianas, les vamos a llamar, simplemente requeriríamos, ¿no? Extendemos estos ejes, ¿no? Este punto que está aquí es la proyección sobre el eje Y, este punto que está acá es la proyección sobre el eje X, ¿no? Lo voy a poner un poco más con otro color, ¿no? Entonces aquí sería X sería Y, no Y1, X1, ¿no? Y la altura pues sería Z1. Entonces podemos representar la posición de esta masa en las coordenadas cartesianas x1, y1 y z1. Sin embargo, yo puedo elegir otras coordenadas para representar la misma posición sin utilizar estas. ¿Cuáles? Pues yo puedo utilizar las coordenadas esféricas, que sería teta, phi, y r, que en este caso sería la longitud. Y puedo encontrar exactamente la misma posición. Entonces, en este caso, nosotros ya conocemos las coordenadas esféricas, pero para este caso podemos elegirlas como lo que vamos a llamar las coordenadas generalizadas. Entonces, eh, las coordenadas generalizadas son simplemente otro conjunto de parámetros, de variables, eh, que nos puedan o nos permitan representar la posición del sistema mecánico. En este caso solo es una masa, pero si nos regresamos al caso del péndulo doble, tenemos dos masas que aquí tienen justamente sus coordenadas. De hecho, me parece que no, este es uno solo. Ok, aquí sus coordenadas sería x1, y1 de la masa 1, z0, z1 valdría 0, pero bueno, saldría de la pantalla. Y de la masa 2 es x2, y2.
Pero también podría representar las mismas posiciones de las dos masas simplemente con sus ángulos. Ujú. Si yo tengo el ángulo con respecto al eje Y de la primera masa y el ángulo con respecto a una línea vertical trazada desde la masa 1, eh, estos dos ángulos θ1 y θ2 me dan exactamente la posición. Conociendo estos dos ángulos yo conozco la posición de las dos masas. ¿Por qué? Porque la longitud 1 y 2 son constantes y Z1 y Z2 son 0. Entonces es equivalente conocer θ1 a θ2 a conocer x1 y1, x2 y2. Entonces las coordenadas generalizadas en este caso sería θ1 y θ2. Normalmente estas variables, bueno, vamos a hacer la distinción. A las coordenadas cartesianas, normalmente o se les llama XU, XY, YI, ZI, ¿no? Donde Y es la iésima masa. Entonces vamos a pensar que si tenemos N masas, ¿no? O N partículas, entonces tendríamos 3N coordenadas cartesianas. Esto es una manera de representarlo. Sin embargo, a lo largo de estos videos y a lo largo del curso de mecánica analítica, en lugar de utilizar esta notación, que a veces es más complicada, vamos a utilizar la notación x1, x2, x3 para la primer masa, para la masa 1. O sea, esta sería x1, y1 y z1, que serían x1, x2, x3. Luego para la masa 2 tendríamos x4, x5 y x6 para la masa 2. Y así nos iríamos, ¿no? Hasta x3n, ¿no? Sería la última coordenada, la coordenada z de la última masa, para la masa n. Bueno, aquí sería x3n menos 2 y x3n menos 1. Entonces, todas las representaríamos las vamos a estar representando con la variable x, ¿no? Entonces, cuando hablemos de x1, x2, x3, sabemos que es de la masa 1. Cuando hablemos de x4, x5, x6, de la masa 2. Y así sucesivamente. Esto es para evitarnos estar utilizando las variables y y z en cada una de estas representaciones. Entonces, estos van a ser como que los nombres oficiales de las coordenadas cartesianas. Son 3n coordenadas cartesianas. Cada terna representa la posición de una masa. Para referirnos a las coordenadas generalizadas las vamos a llamar Q. Q va a ser el nombre de las coordenadas generalizadas. Entonces Q va a ser Q1, Q2, hasta Qn. Bueno, donde n es el número de coordenadas generalizadas. Aquí hay un detalle, y lo primero que salta a la vista es que n no es 3n. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque podemos elegir un número diferente de coordenadas generalizadas al número de coordenadas cartesianas que ya tenemos. Normalmente es menor. De hecho, es menor o igual. Eh, en este caso, por ejemplo, es igual. Las tres coordenadas generalizadas que elijo, θ, φ y r o l, son 3, que son las tres coordenadas generalizadas en las coordenadas esféricas. Y tenemos las coordenadas cartesianas x, y, z, que son 3, que son las coordenadas cartesianas nuevamente. Entonces son 3 y nos vamos a 3. Sin embargo, por ejemplo, en el caso del péndulo simple, ¿no?
tenemos dos coordenadas cartesianas, ¿no? Que sería x1, x2, que esta sería x y esta sería y, pero podemos elegir simplemente θ como coordenada generalizada. Entonces en este ejemplo, θ q1 sería igual a θ. Entonces tenemos una sola coordenada generalizada y con esa simple coordenada generalizada podemos representar la posición de la masa del péndulo. Entonces, por eso es que no tiene que llegar a 3n y puede llegar simplemente a n, que es un número menor a 3n en la mayoría de los casos, o igual a 3n. De acuerdo. Entonces, esos son sus nombres. Normalmente los vamos a referir a las coordenadas generalizadas con las letra Q, con la letra Q. Y hay una cuestión interesante, que es la relación que existen entre las coordenadas cartesianas y las coordenadas generalizadas. Yo puedo, si yo estoy diciendo que puedo representar la posición de esta masa por medio de la variable θ, quiere decir que yo puedo recuperar las coordenadas cartesianas con alguna transformación. Si yo conozco Q. Si yo conozco Q, entonces yo conozco x1 y x2. Y a eso le vamos a llamar una transformación de coordenadas, ¿no? Ese cambio se le llama una transformación de coordenadas. Lo vamos a representar normalmente. Lo vamos a representar normalmente como x, ¿no? Vamos a poner la coordenada x1 va a estar relacionada por la función psi, que esa función psi depende de todas las coordenadas generalizadas y puede depender también del tiempo. Entonces esta función psi es la transformación o cambio de coordenadas. Una transformación de coordenadas o un cambio de coordenadas. Entonces voy a llamar psi1 porque es la que me mapea de las coordenadas generalizadas a la primer coordenada cartesiana. Entonces, obviamente, si tengo 3n coordenadas cartesianas, pues necesito 3n mapeos, ¿no? Q1, y así nos vamos hasta Qn, y también puede depender del tiempo, y necesitamos pues 3n funciones que nos relacionen las coordenadas cartesianas con las coordenadas generalizadas con las coordenadas cartesianas, ¿no? Entonces, ahora estas también pueden depender del tiempo. Aquí ya introduje la variable del tiempo. Las Q's pueden depender del tiempo y las X pueden depender del tiempo, porque si es un sistema dinámico o si es un sistema que está cambiando en el tiempo, pues estas coordenadas en general están cambiando en el tiempo y estas que están acá también. No le había puesto el argumento porque quería hacer énfasis en que eran otros ejes coordenados, otras coordenadas, pero en realidad, si lo vemos desde el punto de vista dinámico, todas estas dependen del tiempo. Entonces son funciones, cada una de las coordenadas cartesianas y cada una de las coordenadas generalizadas son funciones del tiempo. Entonces podemos tener una relación entre las coordenadas generalizadas y las coordenadas cartesianas que también cambie con respecto del tiempo. Esto lo podemos escribir de una manera compacta, ¿no? Con el vector x de t. Este va a ser un vector, ¿no? Va a ser igual a la función vectorial psi que depende del vector q de t y del tiempo. Entonces esto es la manera compacta de representar todo esto de acá, ¿no? X, entonces X es un vector 3n dimensional. Q es un vector n dimensional y psi va a ser una función, ¿no?
sí va a estar definida como una función que va a tomar valores en, en el espacio vector n dimensional cruz el tiempo, ¿no? Y va a mapear a un espacio 3n dimensional, ¿no? Entonces es una función vectorial de esta manera, que es simplemente agrupar todas estas funciones que estoy poniendo aquí de manera vectorial. Ok, entonces ya había puesto aquí este ejemplo. Vamos a regresar a retomar el ejemplo del péndulo para que vean que es cierto que yo puedo saber o conocer x1 y x2 si yo conozco teta, ¿no? Vamos a ponerle aquí ahorita de t para hacer énfasis en eso. Entonces, ¿cuál es la posición x1 y x2 en función de teta? Pues es muy sencillo. x1, ¿no?, es la proyección de esta distancia, ¿no?, sobre el eje x1, ¿no? Lo podemos utilizar con el seno, ¿no?, L por seno de teta. Entonces es L seno de teta de t. Esto es x de t. Ajá. Y x2, pues es, si es positivo hacia acá el eje y, ¿no? No sé, vamos a poner que sea positivo hacia arriba, ¿no? Esto es positivo para que todo concuerde. Entonces sería menos L, tengo que utilizar ahora coseno de teta de t. Entonces ya están mis dos funciones. La primera sería psi1 y la segunda sería psi2. Y si yo conozco teta, pues conozco automáticamente x1 y x2. Entonces simplemente estoy haciendo este cambio de coordenadas. Y el resultado interesante, que justamente nos ejemplifica estas dos ecuaciones, es que originalmente tenemos un sistema que está en dos dimensiones. Es un sistema que está en dos dimensiones. Voy a mover un momento esta parte. Este lo voy a poner un poco más abajo para explicar esto. Es un sistema que está en dos dimensiones. Dos dimensiones, pero que en realidad lo puedo representar con solo una. Y es una de las cosas muy interesantes, muy útiles y por así decirlo, eh, muy eh, bonitas de las coordenadas generalizadas, que tenemos un espacio n-dimensional, o sea, en este caso 2-dimensional, podría ser 3-dimensional, ¿no? Aquí la variable x3 es 0 siempre, pero bueno, vamos a pensar que como solamente se está moviendo el plano, quiere decir que tenemos un sistema que está variando en un plano y que es en las coordenadas x y y, ¿no?, x1 y x2, y podemos representar su posición en una recta, que nada más es q. Entonces estamos metiendo toda la información de las posiciones de este sistema, que son dos, en una sola. Y eso lo que nos va a hacer es, nos va a simplificar mucho el cálculo y el análisis de los sistemas, porque no vamos a requerir, aquí necesitamos dos variables, aquí solamente vamos a requerir una. Eso va a hacer que las cosas sean mucho más sencillas.